Good morning to this conference to be organized by Brigad Urrutia and the Colombian Japanese Chamber of Commerce and Industry. This conference will have simultaneous translation into Spanish. Please follow the indication. To listen to Spanish translation above the presentation and the answer question, please select el botón de interpretación. Luego, button of the sun screen. This conference will be recorded to be shared with you. We'll now in this moment leave our executive director. Okay, Simon, thank you very much. Good morning to everybody. Good evening to those persons that are joining this meeting on Japan. Our thank you to Brigado Urrutia, the law firm that's accompanying us in this event, Mr. Francisco Mafla, Mr. Andres Hernandez. Thanks a lot for joining and give us a time to share this important information that we consider more. As you know, the law was finally signed yesterday by President Petro. So it's a very good moment to have this kind of events. So thank you very much to everybody. Please enjoy the meeting. Feel free to make your questions through the chat, and let's start. So Selene, please continue. Okay. The conference is entitled "The Reform and Double Taxation Agreement between Colombia and Japan." I will now introduce our speaker. Jose Francisco Mafla, lawyer, graduate from Universidad de los Andes School of Law, specialized in business law at University Externado de Colombia and Magister International Law, and at New York University School of Law. University professor, undergraduate and graduate and externado, Andes, ICESI, and EAFIT University, in commercial law, international economic law, and international trade. Andrés Hernández de León, he is a lawyer from Pontificia Universidad Javeriana of Bogotá, has a specialization in administrative law from Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario and master's degree in international taxation from New York University. With that 10 years of con más de 10 años de experiencia en materia impositiva, ha sido director of multinational companies with business in Latin America and in the United States. Remember that you can ask the questions through the chat or by raising your hand. In the later case, the microphone will be active from the person who is given the floor. Also, we share the presentations and recording. If any question we know answered during this session, please remember that you can send them to us, and we will forward into our speakers to be answered. So let's go ahead as the speaker. Mr. Mafla, let's start.
Oscar, Jose seems to be having a little bit of trouble with his computer. Can you give us just 1 minute? Okay, no problem. Let's wait. Thank Apologies. you. He's gonna be right back in. Please call me back again. Okay, now Jose is back. Now we can start. Thank you, Jose. Thank you, and apologies for the issues. I don't know, right as we were starting, the Zoom crashed down. But anyway, good morning to everyone. Thank you for Colombian Japanese Chamber of Commerce and Trade and Industry for the invitation, and for you, we have over 27 guests at the moment to discuss actually a very interesting matter, and with Resulta muy interesante. an equitable timing, which is Y además muy oportuno, just signed ya que law apenas se sancionó como ley la reforma tributaria hace ya un par de días, less than 48 hours by President tal vez en menos de 48 horas, sancionada por el presidente de Colombia. As you saw, but for those who Y como ustedes lo vieron y saben, the bill was presented by the el proyecto de ley lo presentó el gobierno, se debatió en el Congreso, ya se sancionó como ley. Hace menos de 48 horas, que bueno, es un momento muy oportuno para que junto con Andrés, quien ya ha sido presentado, que es justamente nuestro socio en materia tributaria y un experto en tributación transfronteriza, para tener esta conversación que será muy interesante porque hablaremos no únicamente de la ley y de sus principales puntos, sino también de la interacción con Japón, Colombia y el tratado de doble tributación entre ambas naciones, que además le da una condición especial a inversionistas japoneses, y no únicamente a los inversionistas, sino también a prestadores de servicios y de bienes. Bien, voy a compartir entonces mi pantalla para poder empezar a tener una conversación con Andrés, presentándoles a ustedes, por supuesto. De nuevo, no en plantear cualquier pregunta o inquietud en cualquier momento por los canales habilitados. ¿Están pudiendo ver la presentación? Sí, José Francisco. Bien, estupendo. Entonces, hablaremos de distintos puntos relacionados. Primero, cuáles son los objetivos de la ley y si esta reforma tributaria realmente alcanza sus objetivos. Entonces, para eso le voy a pedir a Andrés que inicialmente nos hable del resultado final que se convirtió en ley, que si está realmente o va a poder en la práctica lograr aquello que se ha trazado. Y claro, si, bueno, en toda esta discusión tener en cuenta las motivaciones del proyecto de ley. ¿Habla Andrés? Buenos días a todos. Bueno, la pregunta esencial cuando hablamos de reforma tributaria es saber si esta tiene un objetivo conveniente y si este se alcanza justamente con esa reforma. Por lo menos sobre el papel, lo que busca es que tributen más las grandes riquezas para distribuir y redistribuir esa riqueza con las clases menos favorecidas. Diciendo eso, diría, sin embargo, que en Colombia, y seguramente estarán de acuerdo muchos de los asistentes, ya tenemos tasas tributarias muy elevadas para las empresas, con un nivel del 35% efectivo, lo que significa que estamos muy por encima del promedio de otras naciones latinoamericanas y de otros países
del mundo en vías de desarrollo, también comparado con el promedio de la OCDE, de los países de la OCDE del mundo. De hecho, cuando nos dispusimos a analizar lo que se había dicho en anteriores proyectos de ley de reforma tributaria, se ha explicado que la tasa tributaria es tan elevada para las corporaciones que era necesario disminuirla. Y esa es la razón por la cual en el 2018 y en el 2019 la reforma propuesta en ese momento, que nos ponía en el 33%, decía que teníamos que disminuir por debajo del 30% porque no éramos competitivos internacionalmente, y eso era un hecho, algo que se explicó con todo el razonamiento, con todas las explicaciones, con todas las razones por las cuales era necesario bajar esa tasa tributaria. Pero luego llegó la COVID y, claro, esto nos arrojó dentro de un déficit fiscal orgánico y otras situaciones donde fue necesario decir, bien, es un momento en el que debemos ponernos a la altura y llevar la carga de una mayor tributación. El problema es que para nosotros tenía que ser una medida temporal, pero no así. Academic studies and trends around the world, it isn't ideal to have Y la corporations. tendencia en el mundo es que las corporaciones, bueno, suele ser que las empresas paguen una tributación más elevada, pero en ese momento, en algún momento hay que encontrar un equilibrio distinto donde las personas con grandes riquezas paguen mayores impuestos y que las empresas paguen menos impuestos para que la economía siga una dirección indicada y que se pueda seguir fomentando la generación de empleo. Diciendo esto, y el punto, José, es que esta es una oportunidad que el gobierno echó a perder porque no logró lo que acabo de describir. Fue claro el gobierno en su objetivo de contrarrestar la evasión y la elusión tributarias y aumentar los impuestos a las grandes riquezas, lo cual está bien, es entendible y hay muchas razones por las cuales se quiere actuar de esa manera. Sin embargo, las entidades en Colombia ya pagan una tasa tributaria muy elevada, no únicamente de sino muchos otros impuestos de industria y comercio, retenciones, muchas obligaciones de declaración y de presentación, lo que hace muy difícil hacer negocios en Colombia y hace que resulte no únicamente costoso, sino también dispendiosa. Entonces, cuando los países están analizando Colombia y ven todo lo que tienen que hacer para no incurrir en multas, pues este es un factor de disuasión. Entonces, todo lo que se ve sobre el papel luce muy bien, muy bonito, pero a mi modo de ver, no, esta reforma tributaria no va a generar todos los beneficios que dice que genera, porque básicamente es un mecanismo para aumentar la tributación, punto. Resulta muy interesante y yo creo que digamos, una explicación del entorno para empezar a hablar justamente de lo que hablaba. El que tributen las personas naturales versus las empresas. Y allí, aunque es cierto que, bueno, que en el mundo hay empresas, también hay personas naturales que son los accionistas, bien sea locales o internacionales de dichas empresas. Y todo el tiempo hay una interacción en ese sentido. No se puede hablar de tasar a las personas naturales si no hablamos de de los dividendos que reciben esas personas naturales. Y sin hablar, por supuesto, entonces de las utilidades empresariales. Entonces, estos asuntos de entidades, empresas y personas naturales hay que verlo en conjunto. Y aquí hay una diapositiva que muestra muy bien con qué contamos actualmente, que tendrá vigencia 2 semanas más, y luego lo que tendremos a partir de enero del 2023. Y claro, ¿cuándo van a empezar a entrar en vigor estas normas, tanto para personas naturales como para empresas? Ya que sabemos que la declaración
tiene, digamos, un rezago de presentación con respecto al final del año fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo entraría en vigor esta nueva ley? ¿Cuándo entrarían en vigor estas nuevas normas? Dealing with tax reforms and it always Esa es triggers a una de lot las preguntas que genera mucha inquietud cuando hablamos de la reforma tributaria. Lo principal y esto es una regla de oro general que vale tanto para esta reforma tributaria como para cualquier reforma tributaria futuro. Gracias por la pregunta y por señalarlo, José. Cuando hablamos del impuesto de renta o a los dividendos o a las ganancias de capital, estos son los que llamamos impuestos periódicos, es decir, el impuesto se tasa sobre lo que sucede entre unas fechas determinadas, que en este caso son el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año determinado. Entonces siempre hay que analizar el año en su totalidad para poder determinar y evaluar cuál será el impuesto a pagar. Lo cual quiere decir que las reglas de juegos no se pueden cambiar mientras estamos a mitad de año, en la mitad del juego, por así decirlo. Cuando se empieza un partido de fútbol, se empieza y se termina con las mismas reglas. Entonces, aquí la reforma tributaria ya se sancionó, entrará en vigor, pero en este momento lo que se presente el año entrante va a valer, para la presentación de impuestos del año entrante no va a valer esta reforma aún porque la reforma se pasó en este año donde ya regían otras normas. Y así va a ser tanto para personas naturales como para corporaciones o empresas. Eso quiere decir que nosotros como empresas, como persona jurídica o como persona natural, cuando estemos evaluando nuestra tasa y lo que debemos pagar por el 2022, aplicará la norma anterior. El año entrante, cuando empecemos a prepararnos para presentar y declarar renta del 2023, presentación que será en el 2024, es allí donde ya habrá entrado en vigor esta nueva norma. Pero entonces enfoquémoslo en el asunto de las personas naturales. Lo importante para las personas naturales y lo que hay que tener en cuenta de lo principal de esta reforma es que sabemos que básicamente nuestra renta se va a incluir dentro de lo que llamamos distintas canastas de ingresos, lo que en español se conoce como cédulas. Es decir, lo que uno gana dependiendo de dónde proviene. Por ejemplo, si es proveniente de actividades profesionales, prestación de servicios o laborales, esto va dentro de canasta en concreto, una cédula, y luego está la cédula de los dividendos, y es interesante porque aplican unas reglas para la canasta salarial y otras reglas para la canasta de dividendos. Cuando uno es persona natural, la tasa más elevada de impuestos que se ha pagado hasta ahora ha sido del 10% sobre dividendos como persona natural. Sin embargo, de reforma, y es muy importante, está aumentando justamente esa tasa. Está diciendo, se mantiene la cédula de dividendos, pero pero ahora va a aplicar la misma tasa que para la cédula general. Y esa cédula general tiene tasas progresivas que va desde el 0% hasta el 39%. Entonces verán ustedes la diferencia de ir sobre dividendos de un 10% hasta posiblemente un 39%. Allí entonces volvemos a lo que mencionaba José, que es un punto muy importante y es la pregunta en materia tributaria de si uno realmente quiere tasar un dinero, un ingreso en la fuente que es la empresa y luego volver a tasar ese mismo ingreso cuando lo reciben los individuos que son accionistas o beneficiarios. Una cosa es cuando ese ingreso se tasaba al 10%, pero ahora el 39% cambia por completo la conversación. Habla José. Sí, y de hecho acabo de darme cuenta y me dirá Andrés cuál es su opinión, pero a mi modo de ver, esta nueva norma creo que va a ser sujeto de mucha litigación por constitucionalidad
Estoy seguro de que más de una persona, incluso más de 100 personas posiblemente, van a presentar demandas por la constitucionalidad o más bien inconstitucionalidad de esto. ¿Por qué? Porque supone, como lo ha dicho Andrés, una dificultad. Ahora, una pregunta, Andrés, aunque es imposible predecir el futuro, ¿cuál es la probabilidad, teniendo en cuenta la composición de la Corte Constitucional, la probabilidad de que esas demandas se fallen a favor o se fallen en contra? Teniendo pues en cuenta que lo más probable es que efectivamente se presenten demandas por la inconstitucionalidad de esta disposición, de esta nueva ley. Yeah, well, I mean, it's a hard question to answer, Jose. Es una pregunta difícil de contestar, José, lo sé y lo siento. O sea, no porque sea difícil en sí, sino porque no tengo mucho optimismo. Es decir, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, José, en cuanto a que sí, hubo, érase una vez en que en Colombia era claro que uno o bien tasaba el ingreso de la empresa o del accionista, pero no de ambos cuando se trata del mismo ingreso y todos estábamos cómodos con eso. Y la razón es porque se pagan impuestos corporativos muy elevados, y entonces tenía sentido que se pagaran allí y no para las personas que recibían ese dividendo como beneficio. Pero luego, al aceptar el 5% y el 10% como máximo, bueno, ahora en lo que estamos es en la probabilidad de hasta un 39%. Yo estoy completamente de acuerdo con que pareciera demasiado agresivo, confiscatorio hasta cierto punto. Y lo más importante a mi modo de ver es que se está cambiando la regla muy rápidamente. Entonces, los dividendos se pagan en diciembre del 2022 y sobre esos dividendos vamos a pagar el 10%, pero sobre esos mismos dividendos el año entrante, ya el 1 de enero del 2024, en algunos casos se va a pagar no el 10%, sino el 39%. Entonces eso para mí es cómo puede aumentar tan drásticamente en un periodo tan corto de tiempo una tasa y cómo esa va a ser una de las principales consideraciones que se tienen que evaluar cuando se analizan las reformas tributarias. Y aquí es donde respondo la pregunta, y perdón que me he extendido, pero hay que mirar, claro, si corresponde o no un impuesto a los dividendos, pero luego analizar si tiene que haber un periodo de transición estatutario u obligatorio. Solía ser aquí. Pero acá, en este caso, tenemos que esperar que sea progresivo el aumento. No podemos esperar que la gente pase del 10% al 39%. Y la forma como se ha pasado esta reforma, parece que tenemos una reforma tributaria cada más o menos 1,8, 2,8 años en Colombia, que es una locura, es un cambio de las reglas de juego muy frecuente, y uno como accionista de una compañía no sabe cuánto va a estar pagando en 5 años. Y sí, el entorno puede cambiar tan drásticamente de un año al siguiente, allí sí hay un argumento de inconstitucionalidad. Pero para devolverte la pregunta, José, hay muchísimas cosas que contiene esta reforma que yo creo que van a ser sujetas de demandas. Y no soy optimista en cuanto a los fallos, porque ya de por sí se estaba tasando tanto a la empresa como al accionista. Entonces, no tengo mucho optimismo en ese sentido. Vale, Andrés, yo creo que entonces debemos pasar al siguiente tema. Recuerden que está la función del chat para plantear cualquier pregunta, cualquier comentario. Pero seguiremos avanzando para poder abarcar todos los puntos principales que queríamos abarcar hoy. El siguiente punto es el impuesto a la riqueza o al patrimonio. ¿Cuál es lo esencial? ¿Qué es lo esencial allí, Andrés? Habla Andrés. Aquí la palabra clave es permanencia. Este es un impuesto que ya existía
Y resulta curioso en cuanto a que no debemos quejarnos porque es un impuesto que ha existido durante muchos años allá, pero se había creado como un impuesto temporal, primero por 2 años, luego se había ampliado su vigencia y así sucesivamente. Y ahora han dicho, pues ya no va a ser temporal con la posibilidad de ampliación de vigencia, sino que va a ser un impuesto permanente. ¿Y de qué se trata este impuesto? Este impuesto que a partir del 2023 se toma una foto de las personas naturales y extranjeros de su patrimonio en Colombia y del patrimonio en Colombia y el patrimonio de colombianos en el exterior en enero de cada año. Y si el patrimonio, que es activos menos pasivos, si es positivo, entonces habrá un impuesto al patrimonio. Antes era para patrimonios superiores a los 5.000 millones. Y ahora esto se ha reducido a 2.700 millones de pesos. Y ahora es permanente, además con tasas progresivas que les explicaré a continuación. Si el patrimonio neto de activo menos pasivo está entre 0 y 2.700 millones, no se paga nada. Si está entre 2.700 millones y 4.600 millones, se paga el 0,5%. Entre 4.600 millones y 9.000 millones, se paga 1%, siempre de pesos. Y si está por encima ese resultado de activo menos pasivo de 9.000 millones, se paga el 1,5%. A partir de 2027, ese último rango de 1,5 ya no va a aplicar. Entonces, la tasa más elevada será del 1%, como verán. Esto es un cambio muy grande con respecto a lo que teníamos anteriormente, porque ya los años se sostiene, cada 1 de enero tomamos una foto de nuestro patrimonio neto y tenemos que pagar si estamos por encima de estos umbrales. Habla José Francisco, resulta muy interesante y como lo has mencionado, Andrés, esto sucedió con otros impuestos como el impuesto a transacciones financieras, el gravamen a los movimientos financieros, GMF, 4 por mil, conocido como 4 por mil, que fue temporal inicialmente, incluso a una tasa de 2 por mil. Empezó con el terremoto que hubo en 99, no era permanente. Lo que esto nos muestra es que, bien, ya lo tenemos y nos vamos a adaptar. Por lo menos es franco, ¿no? And at least that gives, for good or for bad, certainty. Yeah, but we were in preparing this conversation, Jose, you know, we were asking ourselves, so Nos estábamos preguntando los dos, ¿cómo atañe esto a, digamos, un inversionista extranjero que proviene del Japón, por ejemplo? Y tú me estabas preguntando si el tratado de doble tributación aplica y qué impacto tendría, y habría que decir 2 cosas en esa materia. Lo primero es que el impuesto aplicará para personas naturales colombianas. No sé tú, José, yo no alcanzo de 2.700 millones, pero cualquier persona natural por encima de los 1.700 millones va a tener que empezar a pagar progresivamente ese impuesto. Ahora, hay ciertas exclusiones, por ejemplo, si se tiene un pasivo hipotecario. Pero además esto aplica también para entidades y personas naturales extranjeras. Entonces, si uno es un extranjero, compañía o persona natural que tiene activos en Colombia que superan estos umbrales, también tendrá que pagar el impuesto al patrimonio con solo 4 exclusiones. Si hay acciones, si hay cuentas por cobrar con deudores colombianos, si hay un portafolio de inversión o si hay arreglos del leasing financiero. Cualquier cosa por fuera de esos 4 ítems no se pueden excluir y sobre esos otros ítems habrá que pagar impuesto a la riqueza o al patrimonio. Y si uno es japonés, pero hay un acuerdo, hay un acuerdo de doble tributación. Lamentablemente la respuesta es, este no aplica. El tratado entre Colombia y Japón solamente versa sobre el impuesto a la renta. Hay otros tratados
abordan otras fuentes de ingresos, pero no es el caso del tratado entre Colombia y Japón. You're muted. Estás en silencio, José. Jose, you're muted. José, estás en silencio. Thanks. Gracias. Disconnected and started like that. So that's bad news for the double taxation treaty, but Bueno, no muy alentadora la noticia para el tratado de doble tributación, pero miremos cómo este se aplica para las Yeah, it's a good point because, and this is where both, Jose entidades legales. start working Aquí resulta importante porque José y yo empezamos a trabajar para estructurar, como ustedes saben, José es experto en fusiones y adquisiciones en zonas francas. Y empezamos a identificar áreas específicas donde la reforma va a tener un impacto muy grande. Y esto nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿dónde aplica, dónde no aplica? Entonces vamos a mirar en concreto en unos minutos las zonas francas, que es el experto, pero antes de eso rápidamente, ¿qué ha dicho la reforma tributaria para entidades legales? La tasa sigue siendo del 35%. Y además la reforma no dice nada de que esta tasa vaya a disminuir ni en un futuro cercano ni nunca en realidad. Entonces, básicamente hay un compromiso aquí con que se ha pagado el 35% y se va a seguir pagando el 35%, que de por sí ya es una tasa muy elevada. Luego, se habla de una sobretasa del 3% para ciertas industrias, aseguradoras, financieras y otros sectores de la economía, incluido el sector de actividad extractiva. Y seguramente la pregunta tuya aquí, José, será, este es uno de los temas donde habrá muchísima litigación y muchísimas demandas. La razón es que no es posible encontrar una explicación válida desde la Constitución por qué serán estas empresas y no otras las que pagarían esa sobretasa. Entonces yo creo que allí sí va a haber muchísima litigación. Ahora, el siguiente punto lo voy a explicar de la mejor forma posible, pero no, si no queda claro, no duden en plantear preguntas en el chat. Se está creando una tasa mínima de tributación, entonces, aunque la tasa nominal es del 35% para empresas, luego de las deducciones y los costos, al final se paga efectivamente una tasa distinta. Entonces se ve cuál es la utilidad, se le pone a eso la tasa y esa es la tasa efectiva que no llega al 35% porque el 35% es la tasa nominal. Ahora, lo que dice la reforma es que cuando se hace ese cálculo y se compara con la tasa que se pagaría por las utilidades en libros y se paga menos de un porcentaje determinado efectivo, va a ser necesario agregar una tasa adicional hasta el 15%. Y esto es algo que al gobierno no se le ocurre de la nada, no es algo que se inventaron de la nada, esto es algo que la OCDE y muchos otros países del mundo han venido discutiendo de cuándo las multinacionales tienen presencia en distintos países, en algunos países hay elevadas tasas de tributación, en otros hay tasas más bajas y lo que suelen hacer estos grupos es asignar el ingreso a jurisdicciones donde la tasa impositiva es menor. Tras notarlo, la OCDE, el G20, el G7 dijeron, mire, tenemos que poner una regla que garantice que esas compañías estén pagando algo razonable y equitativo en cualquier lugar. Pero esto era algo que se estaba apenas discutiendo, casi no se ha aplicado. De pronto Estados Unidos en alguna forma, aunque no plenamente, pero por una razón que yo no alcanzo a entender, José. El gobierno colombiano ha dicho que queda aquí en la mitad del Caribe, ha dicho, mire, somos más inteligentes que todos y nosotros sí que vamos a incluir esta sobretasa en nuestro alcance. Y esto es representar un impacto muy grande para las empresas. De nuevo, recuerden que siempre está el chat para plantear preguntas.
Pero bueno, entonces hablemos de las zonas francas, que en Colombia, desde que cambiaron su objetivo, lo principal era promover las exportaciones. Se inventaron en Colombia por la década del 50 con el objetivo de promover las exportaciones y se encontraban más que todo cerca de puertos, acá en concreto en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, pero no se encontraban en la mitad de la cordillera, porque la idea era promover las exportaciones hacia ciudades mediterráneas, intermediarias, como Pereira, incluso Cali. Pero al inicio de este siglo, el presidente Uribe cambió el objeto, que no era únicamente promover las exportaciones, sino también las inversiones y generar empleo. Y una de las razones que explicaba este cambio era que las zonas francas, y la OMC, que se había establecido más o menos por la década del 90, había llegado a un acuerdo de los miembros de que hasta cierto punto no se podían subsidiar las exportaciones, sobre todo las exportaciones de bienes. Este fue un acuerdo de la OMC y es algo que utilizaban en aquel entonces e incluso hoy lo más fácil de subsidiar, la forma más fácil de subsidiar las exportaciones es a través de exenciones tributarias, que si se exporta se pagan menos impuestos y eso es en plata blanca, eso es un subsidio. Claro, hay tecnicismos, pero las zonas francas en Colombia tenían entonces que empezar a cumplir con este nuevo acuerdo de la OMC y empezar a cumplir con este nuevo objeto de generar empleos, de promover las inversiones. Ahora unas 140 zonas francas, más de 1.200 compañías con presencia en zonas francas en muchas ciudades, Bogotá, Cali, Pereira, Popayán, también en zonas portuarias como Buenaventura, también en Bucaramanga, en muchas ciudades hay una o incluso más de una, hasta 3 o 4 zonas francas en zonas urbanas. El gobierno pensó que, y algunos aún piensan que esta suerte de tratamiento diferenciado de las compañías dentro de zona franca y fuera de zona franca le permitía competir de forma no ventajosa para las empresas que no tenían presencia dentro de la zona franca porque se pagaban tasas impositivas diferenciadas y que esto era antitécnico y anti-igualitario desde el punto de vista tributario. Entonces ese fue el objetivo de la reforma en esta ocasión, de retomar un poco el concepto original de las zonas francas, según el cual las zonas francas estaban allí para promover las exportaciones. Y luego de gran debate, llegar al acuerdo de que el beneficio de la tasa de renta 20% solamente, preferencial de 20% aplicará solamente en algunos casos. Lo principal es que es un ingreso que ha de venir de exportaciones. Si el ingreso proviene de esas actividades de exportación, la tasa de imposición es del 20%. Si no, no. Luego también hay ciertas consideraciones especiales por políticas específicas o por discusiones que no se dieron en el Congreso o que dejaron por fuera ciertas disposiciones. Ahora, las zonas francas offshore para explotación y explotación de hidrocarburos costa afuera. See, anything that is, let's say, carried out there for the exploitation exploration. Todo lo que sucede allí, todas las actividades allí corresponden también a las actividades de esas zonas francas y también cumplen con una tasa del 20%. Luego, servicios
portuarios en zonas francas permanentes. Y claro, un puerto no exporta nada, tal vez algún servicio, pero la exportación de bienes es una actividad del exportador, no del puerto, que simplemente es, en la mayoría de los casos, prestador de servicios a empresas locales, pero los puertos son esenciales para promover la exportación. No se puede promover la exportación y no se puede tener una actividad exportadora eficiente si no se cuenta con puertos eficientes. De manera que, para mí, esta al final fue una decisión acertada de mantener el régimen actual para todos los puertos, bien se trate de zonas francas especiales permanentes, como de agua dulce, que zarpan únicamente hacia las Filipinas y otra región, u otras. Luego se habló de usuarios industriales de zonas francas para actividades de refinación de combustibles o biocombustibles. Y este es un concepto bastante amplio que abarca varias cosas, muchas cosas caerían allí en materia de logística. De nuevo, teniendo en cuenta cómo están cambiando la logística, empezamos con básicamente transporte, 2PL, 3PL, 4PL. Todo esto implica logística y veremos que hay muchas empresas que van a estar adaptándose para clasificar dentro de esta categoría. Luego también hay una regla especial para las empresas con ingresos de más del 60% de margen bruto del 60% del 2022, que en comparación con 2019 a quienes les aplicará una regla especial donde mantendrán el derecho de impuesto preferencial del 20% únicamente hasta el 2025. Según cómo se ha perfilado y se ha redactado la ley. Y luego hay algunas cuestiones adicionales que, sin embargo, lo importante es, ¿cuándo va a entrar en vigor? Bueno, esto va a entrar en vigor más adelante, no el 1 de enero del 2023, sino a partir del 1 del 2024. Y para las empresas que tienen ese incremento del 60% en el margen bruto, será a partir del 2025. La razón es que los usuarios ahora tienen que, con el Ministerio de Industria, eso tienen que trazar unos planes de ventas que está sujeto a un decreto que debe emitir el ministerio. Y la idea es que este se emita en el primer trimestre de 2023, o si no, en el primer semestre del 2023, a partir de cuando las empresas empezarán a trazar sus planes de exportación para el 2024 y por lo tanto, es por eso que será el ingreso del 2024 el que esté sujeto a este cambio, pero entonces el 2023 no. Ya que durante el año 2023 se va a estar trabajando en el plan de internalización y aplicación para usuarios industriales. Diciendo esto y cómo funciona con lo que has dicho tú, Andrés, del impuesto mínimo del 15%, porque estábamos enfocados en la tasa nominal del 20%, que al final en realidad es el 15%, y acaso el 15% es mayor que el 20%, estás en silencio, Andrés. Anywhere and anytime that you ask a tax lawyer, the answer is it depends. Bueno, como siempre respondería cualquier abogado tributario, la respuesta es depende. Yo pienso que ese 20% es una ganancia, es una victoria, porque la redacción inicial, como lo has explicado, José Francisco, al eliminar por completo. Entonces, esta fue una victoria para industrias y para empresas que pudieron mantener ese 20%. El problema, sin embargo, es que celebrando la victoria,
omitimos reconocer que ese mínimo va a tener un efecto muy grande para las zonas francas. Entonces, si uno tiene que evaluar la tasa efectiva, no se puede decir que es muy probable, pero con base en la experiencia que tenemos y los modelos que hemos diseñado hasta ahora, vemos que la tasa efectiva, la tasa tributaria efectiva es superior al 15%. Se puede estar por debajo, pero lo que hemos visto hasta ahora es que la mayoría de los clientes no están tan preocupados porque sus tasas efectivas están ligeramente por encima del 15%. Si ahora se aumenta, sin embargo, al 20%, la nominal, puede ser que efectivamente esa tasa menor al 15% aumente. Entonces, puede parecer una victoria el conservar esa tasa al 20%, pero es posible que haya que pagar unos puntos adicionales. Y lo que ha dicho la reforma es que esta regla del 15% no aplicará para ciertas empresas. Sin embargo, no incluyó a las zonas francas y ha debido incluirlas. Esa es la situación que es problemática. Y lo segundo que es problemático para las zonas francas y sus usuarios es que les va a costar mucho trabajo y van a tener que invertir tiempo y dinero para poder declarar impuestos. Les daré un ejemplo. Entonces, hay que pagar el impuesto a la renta inicialmente, pero digamos que solamente ciertas partes de mi negocio clasifican a la tasa del 20%, otras no. Entonces, primero necesito un balance que aplica el 20%, un balance al que aplica otra tasa, y luego, para esos dos escenarios, hay que evaluar cómo aplica el 15%. Y luego, si uno es una holding, hay que volver a hacer todo ese ejercicio a nivel del grupo. Entonces, va a ser muy, muy dispendioso simplemente declarar impuestos y capcioso. Muchas gracias, Andrés. Veremos entonces cómo se desarrolla todo eso. Hay que ver cómo se aplica la ley, cuáles son los planes de internalización y esos niveles adicionales de complejidad que nos esperan. Capital gains, let's move a little bit. Veremos entonces las ganancias de capital. Nos quedan 10 minutos y un par de temas por abordar. Ganancias de capital, la gente que quiere vender activos, que piensa ganarse la lotería, que va a vender su casa, su apartamento, ¿qué va a suceder? Habla Andrés. Aquí hay buenas noticias acotadas, porque lo primero que decía la propuesta era aumentar las ganancias de capital al 35%, que es lo que solíamos tener hace muchos años, ¿no? Así es, solíamos tener esos niveles que luego disminuyeron al 10%, que resultó una victoria muy importante en su momento. Lo bueno es que dijeron, bien, el 30 y pico es muy elevado, pero aún así lo aumentaron del 10 al 15%. Y como dijimos al comienzo, esto entrará en vigor a partir del 1 de enero. Entonces, lo importante es que si uno tiene un activo del que ha sido propietario durante más de 2 años, o ha recibido una donación o una herencia, si lo puede apurar y que todo quede en este año, se pagará únicamente el 10% de ganancia ocasional. A partir del año entrante se va a pagar el 15%, que de nuevo es más de lo que se está pagando ahora, pero no es tan elevadas como las tasas que usan algunos de nuestros vecinos. Habla José. Bueno, hay ciertos inversionistas internos que quieren diversificar y muchos están aprovechando la oportunidad de la tasa de cambio para comprar barato, entre comillas, en Colombia. O colombianos que quieren tal vez vender, diversificar sus inversiones en moneda extranjera. Estamos viendo mucho movimiento, no únicamente a nivel empresarial, sino también inmobiliario. Efectivamente, José. Y aquí es donde
vemos que a veces cuando se está cerrando un negocio, y esto lo sabes tú mejor que yo, cuando se cierra un negocio, cerrar el negocio toma muchísimo tiempo, hay que tener en cuenta muchísimos detalles. Y incluso cuando está uno muy cerca ya de cerrar el negocio, queda claro que no importa cuánto se aceleren las cosas, no va a ser posible cerrarlo en las próximas 2 semanas. Entonces, la clave es ver cómo se puede acelerar el efecto para el 2022, incluso si el negocio se va a cerrar en el 2023. No digo que esto valga para todos los negocios y todos los casos, pero habrá situaciones en las cuales sí se puede hacer y, bueno, beneficiarse de la menor tasa del 2022, incluso si el cierre del negocio sucede ya en el 2023. Y claro, es aquí donde, por ejemplo, José y todo su equipo entran a trabajar arduamente para lograr ese tipo de beneficios. Ahora, lugar de gestión, esto, o lo que en inglés se conoce como Effective Place of Management. Esto aplica más que todo para las compañías de tecnología, pero habla básicamente de cuando las empresas intentan diversificar y tener estructuras corporativas y tributarias complejas. Pero cuando ya entra el EPM, bueno, muchas veces no valen esas estructuras. Pero ¿por qué no nos explica un poco más al respecto, Andrés? Claro que sí, aquí es muy conciso el tema. Cuando hay una empresa extranjera, digamos, incorporada en otra jurisdicción que no es Colombia, si esa compañía en el 2022, para mirar lo que sucedería hoy, sí, sus decisiones ejecutivas principales se están tomando en Colombia y además se van a aplicar en Colombia y se va a considerar esta una compañía, una empresa colombiana para fines tributarios. Y hay que registrar con la DIAN como si se tratara de una empresa colombiana, donde hay que tener autorización de facturación, declaraciones anuales, retenciones anuales, todo eso. Todo eso como si se hubiera creado una empresa colombiana. Pero de nuevo, esto se basaba en dónde estaban los ejecutivos y dónde se tomaban las decisiones ejecutivas principales. Pero ahora la reforma lo que está cambiando, y esto es muy importante, lo que está cambiando es que ya no miramos dónde se toman las decisiones ejecutivas principales, sino el día a día operativo y ejecutivo. Entonces, el representante legal, por ejemplo, si están en Colombia, puede ser que los principales tomadores de decisiones estén fuera, pero si estos que toman decisiones operativas del día a día están en Colombia, se las puede considerar estas empresas colombianas para fines tributarios. Y allí aplicaría el impuesto al ingreso, luego el impuesto al dividendo y así sucesivamente. Entiendo. Y volviendo a lo que estábamos hablando, que es Significant Economy Present, CEP, que interactúa con el concepto que ya habíamos abordado del establecimiento permanente y de cómo si hay empresas extranjeras que están brindando servicios o vendiendo bienes en Colombia, se ven afectadas. Antes de esta charla, lo estábamos hablando, José, aquí estamos mirando dos cosas separadas. Básicamente, se mantiene el concepto de establecimiento permanente, pero se genera la variable adicional de presencia económica significativa. Y esto es algo que han estado analizando los países de la OCDE y otras jurisdicciones. Y algo que pensábamos que Colombia no necesitaba en absoluto, porque su fin era que hubiera impuestos para las plataformas de streaming y de negocios digitales, para un espectro mucho más amplio. Pero aquí lo que dice es que si uno brinda servicios o bienes bajo ciertas condiciones, va a tener que pagar impuestos en Colombia sobre el ingreso, con retención del 10% de pagos o con tributación de hasta el 30% o más sobre la renta, independientemente de si se está establecido en Colombia o no, que es muy importante porque si hay un tratado
pero no hay un establecimiento permanente. Por ejemplo, si uno es una empresa japonesa que brinda servicios y aunque el código puede decir que uno tiene presencia económica significativa, uno puede decir que como no tiene presencia económica, no está obligado a pagar impuestos en Colombia porque no tiene ingresos empresariales en el país. Habla José, claro, cada caso es distinto, pero aquí más que nada el truco está en los detalles. Así es, José. Bueno, ¿hay algo más de lo que tengamos que hablar? Sí, del impuesto a los dividendos. Y creamos esta diapositiva porque, aunque hablamos ya de dividendos, queríamos hacer doble clic y zoom en lo que tiene que ver con la reforma y con el tratado de doble tributación. Lo importante, para terminar justo a tiempo, ya que nos queda apenas un minuto, es que en este momento en Colombia, voy de abajo hacia arriba en esta diapositiva. Si miramos en la parte inferior izquierda, vemos que las empresas que distribuyen dividendos en Colombia tienen una retención del 7,5%. Ahora, cuando esa empresa distribuye dividendos fuera de Colombia, es 10% tanto inversionista extranjero como nacional. Así es el estado actual. Lo que va a suceder ahora con la reforma que vemos en la parte derecha de la diapositiva es que la retención ya no será del 7,5, sino del 10%, y luego la distribución hacia afuera será 15% a un colombiano y 20% accionistas no colombianos. Sin embargo, si hay un tratado, y para esto el tratado japonés es muy bueno, la tasa más elevada que se pagará será el 5%, lo cual corresponde a una desviación importante de acuerdo a lo que hacen otros tratados, que normalmente tienen un techo del 10%, pero por las disposiciones del tratado con Japón, el máximo será del 5%, y esto es importante tenerlo en cuenta. Habla José, muy bien. Entonces, ya concluyamos con los comentarios adicionales de la reforma a manera de resumen y cómo va a afectar el tratado entre Colombia y Japón. Hablamos ya de los dividendos, lo has hablado, Andrés, pero hay algo más que un inversionista japonés en Colombia, muchos de los cuales están sumados hoy y a quienes enviaremos esta presentación más adelante. ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Con qué aprendizajes tienen que marcharse de esta reunión? Lo resumiré en unos puntos breves. Primero, lamentablemente, el tratado no aborda el impuesto al patrimonio, así que allí no hay tentadoras, pero sí las hay en lo que tiene que ver con la presencia económica significativa y la doble tributación. Entonces, por el tratado puede que no corresponda pagar impuestos, lo que sí habría que pagar bajo las leyes tributarias colombianas. Esto les permite entonces a los inversionistas japoneses que hay ciertas situaciones en las cuales no tendrían que pagar impuestos. De nuevo, si hubiera que pagarlas, un techo del 5% en la mayoría de las cosas. Esta es una buena noticia. Entonces diría que en general, y no sé si estás de acuerdo, José, lo importante del tratado es que, puesto que está cambiando la base tributaria en Colombia y por esto que cambia con tanta frecuencia, un tratado siempre es un seguro porque permite pagar menos impuestos la mayor parte de las veces, pero lo esencial a tener en cuenta es que se tiene mayor estabilidad. Exacto, hay un techo, ¿no? Bien, bueno, yo creo que hicimos un esfuerzo muy grande por terminar a tiempo. Son las 10:02. Sabemos que seguramente surgirán más preguntas a medida que van digiriendo esta información y si se analizan los casos específicos de cada empresa, seguramente surgirán dudas de qué ajustes se necesitan. Muchas empresas están haciendo ese análisis y, bueno, las reglas son para cumplirlas.
Entonces, habrá que analizarlo caso por caso. Pero si tienen preguntas adicionales que podamos responder, no duden en compartirlas, bien sea a través de la cámara o directamente escribirnos a Andrés o a mí. Con mucho gusto podemos hacer una llamada y conversar con ustedes. Con esto, entonces, le doy las gracias a Oscar y al equipo. Esto era lo que teníamos para presentarles el día de hoy. Si alguien tiene una pregunta antes de levantar la sesión. Andrés. No, simplemente agradecerles. Aquí hay una pregunta al parecer, José dice, Silvia Rey. En conclusión, bajo LC de doble tributación con Japón, ¿la empresa debe pagar el 5% de impuestos? La respuesta, Silvia, y gracias por la pregunta, es una empresa japonesa extranjera que invierta en una empresa colombiana, es decir, el primer impuesto tendría que pagar el impuesto que paga la colombiana, que va a pagar el 35% por tratarse de una empresa colombiana en Colombia. Pero luego, cuando el dividendo se distribuya hacia afuera, después de los rendimientos y el decreto de dividendos, si esos dividendos se pagan a un accionista japonés que ha sido dueño de esa inversión durante 6 meses o más, no se pagará el 20% de impuesto al dividendo, sino el 5%. Eso es lo que dice el tratado. Es decir, disminuye ese impuesto al dividendo de un 20% al 5%. Parece que hay otra pregunta. Habla Seleni. Bueno, es cierto que nos hemos quedado sin tiempo. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado. También agradecer a Brigaru Urrutia por esta presentación tan útil y esta explicación tan clara. Y recordar a todos los asistentes que si no se contestó alguna pregunta o alguna inquietud, recordar que nos pueden enviar la pregunta o la inquietud que luego reenviaremos a los ponentes. We wish you a good day. Les deseamos un feliz día y de nuevo, gracias a quienes nos acompañaron y a nuestros presentadores de Brigaru Urrutia. Veo que siguen surgiendo preguntas que con mucho gusto contestaremos en los próximos días. De nuevo, gracias por invitarnos y a todos los que se sumaron el día de hoy. Muchas gracias. Yeah, thank you. Thank you so much. Por soportarnos una hora completa. Gracias por la charla, gracias a la cámara. Felices fiestas, hasta luego. Yeah.